Jesucristo y del futuro. Cuando nosotros, ¿cuántos han leído alguna vez el libro de Apocalipsis? Amén. Amén, amén. Interesante, ¿verdad? Amén. Tiene muchas cosas interesantes, todo el libro. Amén. La palabra Apocalipsis viene de una palabra griega que quiere decir retirar el velo, descubrir algo que está oculto. Todo lo contrario, por eso en inglés se dice revelation, porque es revelación. No es misterio, no. Apocalipsis es correr el velo, descubrir el velo. Y mañana yo le voy a mostrar algo que dice la Biblia. Apocalipsis es revelación. Antes de Jesucristo se le dijo al profeta Daniel, sella la profecía. Y en Apocalipsis se ve a Jesucristo destapando la profecía, sacando los sellos. Porque Jesucristo, eso se selló hasta entonces. A Daniel se le dice, cierra el libro y sella la profecía. Pero Jesucristo viene a destaparla en el capítulo 6 de Apocalipsis. Sí que Apocalipsis quiere decir eso, revelación. El Apocalipsis quita el velo o revela. Lo primero que revela Apocalipsis es al Señor Jesús en su gloria. Ningún otro libro de la Biblia habla de Jesucristo como el libro del Apocalipsis. Ningún otro libro de la Biblia muestra tantos aspectos de Jesucristo como el libro del Apocalipsis. Yo les podía mencionar 20, 30, 40, 50 aspectos de Jesucristo que muestra el libro del Apocalipsis. Si usted lo lee y lo analiza, dice, oh my God, todo lo que este libro revela de Jesucristo. Lo muestra en su gloria. Pero también Apocalipsis quita el velo de los acontecimientos futuros, incluyendo al Señor en su segunda venida. Y a pesar de que no es un estudio de Apocalipsis en sí el que yo les voy a hacer, sino que voy a usar este libro para mostrarles que ustedes han estudiado por leer, por oír y por guardar la palabra de Dios, vamos a hacer un recorrido por él así rápido, y que nos va a servir hoy, mañana y de pronto el domingo en la mañana de una gran bendición. En el libro de Apocalipsis se combinan tres formas de escribir. La primera es la forma apocalíptica. Cuando usted lee el libro del profeta Ezequiel, parte del libro, los tres últimos capítulos, los últimos 6 libros del libro del profeta Daniel, ustedes saben que están leyendo escritura apocalíptica. Tiene una característica de esa forma de escribir. Hay un versículo que dice, la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Generalmente la forma de escribir apocalíptica es una cantidad de símbolos y figuras para revelar el futuro. Así que Apocalipsis tiene esa forma de escribir, pero no es una sola, tiene más. En Apocalipsis se combina la forma de escribir profética. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, que el libro de Apocalipsis es profecía. La gran mayoría del libro de Apocalipsis no ha sucedido. Parte se está sucediendo, pero la gran mayoría del libro de Apocalipsis está en el futuro. Así que tiene la forma profética, también usa algunos símbolos y todo para dar el mensaje de Dios. Y la tercera forma es la palabra carta. El libro de Apocalipsis es una carta que Juan le escribió a 7 iglesias. Y una carta usted ya sabe cómo es, una redacción que usted hace hacia alguien. Entonces el libro de Apocalipsis es una carta que el Señor le dijo a Juan que escribiera y que se la mandara a 7 iglesias, que por supuesto esas iglesias existieron. El escritor del libro de Apocalipsis, usted sabe quién es, ¿verdad? El apóstol Juan. Él es el escritor del libro de Apocalipsis. A él fue el que Dios escogió para esto. Y se dice que cuando a una persona, porque Juan fue hecho preso, dicen unos escritores que en ese tiempo a Juan lo quisieron matar y Juan no murió, así que decidieron desterrarlo
y era lo llevaban a una isla, la isla de Patmos, y dice un escritor que el barco no arrimaba, el barco lo tiraba cuando estaba cerca de la isla, lo lanzaba al agua, que nadara y llegara hasta la orilla si podía. Juan le pasó eso y Juan estaba en la isla de Patmos, y yo quiero decirles cómo estaba Juan. Juan no estaba contento. Por lo que entiendo, Juan estaba sentado un día cualquiera, un domingo. Juan está sentado por ahí de pronto en una piedra, mirando hacia el mar y pensando, a esta hora los hermanos están en culto, y yo aquí en esta isla. ¿Cómo se siente usted y yo cuando no venimos al culto? Uno se siente raro, ¿o no? Lo que estamos acostumbrados a estar en el culto, oh hermano, esto nos hace falta. Y cuando no venimos nos sentimos raros, ¿cierto? A mí me pasa. Cuando por algo tengo que quedarme en la casa o en otro lugar, me viene a la mente, hasta ahora está transcurriendo el culto. Y me siento extraño, me siento raro. El cristiano que sabe que debe congregarse, siente eso. Así que yo veo que el apóstol Juan está sentado pensando, oh, a esta hora está transcurriendo el culto y yo aquí en esta isla. Y de repente se le ocurre a Dios una gran idea. Juan, te voy a permitir presenciar el culto más glorioso que cualquiera puede darme a mí. Lo llevó al mismo cielo. Y si bien esto no es un estudio del libro de Apocalipsis, que algún día ya bueno que lo tuvieran, es glorioso lo que Dios hizo con el apóstol Juan. ¿Por qué estaba Juan ahí en esa isla desterrada? Porque Juan no había querido adorar al emperador. El emperador romano había hecho imágenes por todo lugar y la gente tenía que arrodillarse ante esas imágenes, pero ningún cristiano lo hacía. Nosotros sabemos que nuestras rodillas solo se doblan delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No rendimos adoración a nadie más que no sea Dios. Así que Juan estaba por eso, pero Juan estaba sobre todo allá por predicar a Jesucristo como Señor. Juan decía que Jesucristo era el Señor y por eso estaba preso en la isla de Patmos. Vamos a pensar un poco más cómo estaba la iglesia en el tiempo del apóstol Juan. La iglesia en el tiempo del apóstol Juan vivía una situación difícil. No era como estamos hoy. Hoy estamos aquí tranquilos. No tenemos miedo de que entren aquí unos soldados y nos lleven presos, ¿no? Hoy llevamos nuestra Biblia por la calle y no tenemos problemas. La iglesia de ese tiempo de Juan estaba siendo perseguida. Ya no por los judíos, sino por el imperio romano. El imperio romano se había dedicado a perseguir a los cristianos. Usted ha leído lo que pasaba en Roma, ¿verdad? Como debajo de la ciudad había unas cuevas que le llaman catacumbas, y allí los hermanos se tenían que esconder. Ahí surgió el símbolo del pecado y toda esa cantidad de cosas, porque no se podía decir públicamente que se era un seguidor de Jesucristo. Así que la iglesia en ese tiempo estaba sufriendo mucho. Los hermanos eran perseguidos principalmente por varias cosas. Les voy a mencionar algunas. Primero, por romper las barreras sociales. Pues en la iglesia se mezclaban los ricos, los pobres, los amos y los esclavos. Se mezclaban en la iglesia. Usted sabe que el mundo ha establecido barreras sociales. Hay barrios donde usted no puede entrar. Hay clubes donde usted no puede entrar. En Colombia había un hombre que era narcotraficante y consiguió mucho dinero. Y quiso entrar a un club. Todos los socios del club firmaron diciendo: no queremos a ese sujeto aquí porque no es de nuestra clase. No queremos que su mujer y sus hijos se relacionen con nuestros hijos aquí en nuestra sociedad. En el mundo hay clases sociales. El mundo ha establecido barreras sociales. Usted pertenece a esta clase social, los de acá hacen sus fiestas entre ellos. Hay lugares aquí en Houston donde si usted va manejando y parquea su carro por ahí, frente a alguna casa, y mismo le llega la policía. ¿Usted qué hace aquí? ¿Quién es usted? Porque aquí viven los petroleros, aquí vive la gente de la clase social. En California, en Beverly Hills, usted no puede andar con su carro como quiere. La policía se explica. Y viene usted qué hace aquí, porque está mirando la vitrina. Usted no tiene postura de poder comprar un Rolls Royce, porque está mirando ese Rolls Royce.
clases sociales. Pero en la iglesia estas clases sociales se rompían. Todos, ricos y pobres, se sentaban en las mismas bancas. Es más, a veces el rico estaba ahí y el pobre era el que estaba predicando. A veces el amo estaba ahí y el esclavo era el que estaba predicando. Entonces el gobierno social, el gobierno romano dijo, ellos están invirtiendo el orden social. Y los perseguían por eso. Los perseguían también por el canibalismo. Pues la iglesia decía que en la cena del Señor se come y se bebe la sangre de Cristo. Entonces decía, ellos son caníbales, o sea, comen carne humana y beben sangre humana. Porque ellos no entendían que ese pan y ese vino son solo símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Los perseguían por no ser parte del judaísmo. Los romanos no perseguían a los judíos, les dejaban practicar su religión. Y al comienzo de la iglesia, ellos pensaban que la iglesia era parte del judaísmo. Podemos decir que la iglesia estuvo cubierta por el judaísmo. Entonces cuando los romanos miraban a la iglesia decían, eso es de los judíos, dejémoslos quietos. Pero pasó algo extraño con esto que era distinto. ¿Por qué? Se empezó a salir debajo del judaísmo la iglesia y los romanos la empezaron a mirar. Porque ningún judío sale a la calle a judaizar a nadie. Usted no encuentra a un judío invitándolo a ir a la sinagoga, pero este grupo sí anda de casa en casa, de casa en casa. Estos son distintos. Este grupo va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Estos no son como los judíos. Ya el 10% del imperio romano dice ser cristiano. Ellos son una amenaza. Entonces los persiguieron por eso también. Allí en California, un pastor rentó un local y la ciudad poniéndole problemas para darle los permisos. Y entonces el último que venía a firmar algo entró y miró y puso, tienes que cambiar eso, tienes que hacer esto. Y él lo hizo y luego cuando regresó le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no quiero firmar? Porque aquí cabe más o menos 100 personas. Y le dice, ¿ustedes cuántos son? No, nosotros somos 30 ahora. Dice, pero ustedes son pentecostales, en un año serán para ahí 200. Ustedes crecen mucho. Le dijo hermano, hasta que yo sabes que aquí te firmo, sigue predicando el evangelio. Esa es una característica de la iglesia y por eso perseguían a los hermanos, por no hacer parte del judaísmo. Pero sobre todo, por negarse a adorar al emperador. Ningún cristiano se le arrodillaba a las imágenes ni le quemaba incienso. Ningún. Y eran miles los hermanos. Entonces tenemos que acabar con estos. Como dijo alguien, son como una peste. Así lo veían y los estaban persiguiendo. Así que el apóstol Juan escribió la carta o el libro de Apocalipsis en tiempos de persecución. Vamos a ver dónde estaban esas 7 iglesias. Estas 7 iglesias, este libro fue escrito a estas 7 iglesias, el libro de Apocalipsis. Éfeso. ¿Qué más? Esmirna. Ese no es el otro. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En este orden escribió el apóstol Juan a esas congregaciones. A ellos se le escribió el libro de Apocalipsis. Pero no fue que el Juan le mandó un libro a cada uno. No, en ese tiempo no había imprentas. Una carta o un libro total y parece que esas cartas